Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, Lide. Muy buenas noches. Después de dos programas de esta trilogía donde habíamos hablado básicamente de cuál era la situación internacional y cuáles eran los temas a nivel internacional y qué es lo que ocurría a nivel regional en Sudamérica y fundamentalmente en nuestros dos grandes vecinos, hoy queremos concentrarnos en cuáles son los impactos que esperamos ver en Paraguay en todo lo que es su economía. Vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que habíamos dicho en los otros programas. Un mundo que está creciendo, pero que posiblemente se pueda desacelerar, que ya está empezando a dar unos pequeños visos de desaceleración. Fundamentalmente, esto se nota en la reversión de la curva de rendimiento de tasas de interés, donde las tasas de menor plazo están más elevadas ya que las tasas de mayor plazo. Por otro lado, a nivel regional, vemos un gobierno instalándose en el Brasil que tiene el gran dilema de reducir su déficit fiscal y para esto necesita básicamente dos reformas, una reforma tributaria y una reforma de la seguridad social o reforma previdenciaria como le llaman en el Brasil. Grandes desafíos de Jair Bolsonaro a nivel económico, presidente recién electo del Brasil. Y por otro lado, en el lado de Argentina hemos visto un tiempo de mucha convulsión durante el año 2018, que ha terminado básicamente en la firma de un tratado, un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. El primero duró 2 meses y el segundo se fue ajustando, una reversión y un cambio de la política del Banco Central argentino que pasó de una situación de inflation targeting, donde básicamente se preocupaba por la inflación, a una situación de lo que le llamamos hoy el manejo de grandes indicadores, como es el caso, por ejemplo, de la cantidad de dinero que se está teniendo. En ese caso se han tomado medidas administrativas que parece que han sido más eficientes en términos de mantener las reservas. Pero en ambos casos vemos que los países van a tener un crecimiento relativamente magro durante el año 2019, si es que existe crecimiento en algunos casos, y este crecimiento magro obviamente va a hacer que la demanda que pueda provenir de esos países o la relación de precios esté exclusivamente casi basada en los temas de tipo de cambio que también va a estar muy influenciado por la situación de la Reserva Federal Americana, que ahora nomás esta semana en su última reunión ha decidido subir la tasa de interés de contramano de lo que casi le exigía Donald Trump al presidente de la Reserva Federal y también lo que el mercado en cierta medida le estaba pidiendo con estos primeros atisbos o estos primeros indicadores de una posible recesión. Quédense con nosotros y vamos a ver en este contexto internacional y regional cómo esperamos que se mueva Paraguay, qué cosas han ocurrido y qué es lo que va a determinar seguramente nuestra relación económica para el año 2019. Vamos a empezar viendo qué esperamos nosotros a nivel de comportamiento, del nivel de precios y sobre todo dentro de estos precios el dólar como una medida extremadamente importante en términos de nuestras relaciones de intercambio con el resto del mundo. Cuando miramos este gráfico vemos que básicamente este es un gráfico de exportaciones e importaciones donde lo que vemos a nivel de importaciones, la línea roja, ha venido subiendo consistentemente. Sin embargo, a partir del segundo semestre del año 2018, básicamente lo que vemos es una reducción en la cantidad de exportaciones que se vuelve a recuperar en los últimos 2 meses del año, básicamente en el mes de noviembre.
Y la línea negra, que es básicamente nuestra balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, que se ha vuelto negativa. En la medida en que vemos que esta línea negra va disminuyendo y va bajando a valores negativos, vemos que la cantidad de dinero es una cantidad de dinero que también se va achicando. Esa línea verde que sube en los últimos 2 meses que tenemos datos, básicamente es una línea que está basada en el hecho de que Brasil volvió a comprar en frontera y volvió a comprar también otros productos industriales, como decíamos anteriormente, carne en algunos lugares, maíz, trigo, etc. Sin embargo, esta caída señala una menor cantidad de dólares en nuestra economía. Y cuando miramos este número, vemos que el dólar se ha comportado en función también de esta cantidad que estamos hablando. Esa menor cantidad obviamente ha generado un impacto bastante importante también en lo que es el tipo de cambio. Un tipo de cambio que ha venido subiendo en los últimos meses a pesar de que se ha controlado, sobre todo a finales de noviembre y durante el mes de diciembre. Entonces, cuando tomamos estos valores, tenemos que considerar al jugador más importante que tenemos en la economía del Paraguay, que es básicamente el Banco Central del Paraguay. Y acá hay elementos que son importantes de tener en cuenta. Si nos fijamos exclusivamente durante el año 2018, vamos a ver que el total de intervenciones del Banco Central, y cuando decimos intervenciones, es de compras o ventas en el sistema financiero de dólares, vemos que durante el año 2018 el Banco Central ha realizado 1.235 millones de dólares, cuando que en realidad las intervenciones normales del Banco Central oscilaban entre los tal vez 300 y 600 millones de dólares, con la excepción también del año 2015, que fue un año donde con la caída de precios de commodities el Banco Central tuvo que poner ese dinero que se había perdido en exportaciones, ponerlo en la calle para que no haya una devaluación muy violenta. Esto mismo ha ocurrido durante el año 2018, incluso en el mes de mayo se da la intervención más violenta del Banco Central en términos de mercado de divisas. Acá hay un elemento que es muy importante, el Banco Central sale a vender divisas y en el momento en que vende divisas obviamente está retirando guaraníes del mercado. Al retirar guaraníes del mercado se achica la cantidad de dinero y obviamente ese achicamiento de la cantidad de dinero ayuda también a todo lo que es la inflación. La inflación está vinculada a esa cantidad de dinero que es la que impacta en este mercado. Entonces, si nos fijamos en cuáles son los indicadores monetarios, básicamente estamos hablando del M0 y el M1 en el gráfico de la izquierda de su pantalla, y vamos a ver que esto que es M0 es la cantidad de billetes y monedas en poder del público y M1 es el M0 más las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Hemos visto que este número que ha venido creciendo durante prácticamente fines del 2016 y todo el año 2017 empieza a sufrir el desplome durante todo el año 2018. En otras palabras, empezamos a ver que la cantidad de dinero se va achicando en la economía. Obviamente, cuando hay un achicamiento de la cantidad de dinero, esto es un responsable de que haya menor cantidad de transacciones también en la economía, y al existir menor cantidad de transacciones, obviamente también hay muy poco impulso sobre el nivel de precios en general, que es lo que estamos mostrando en el gráfico de la derecha de su pantalla. Si nos fijamos en la línea negra, vamos a ver que la línea negra es la línea de inflación, donde se encuentra medida una canasta de bienes dentro del Banco Central. Sin embargo, la línea verde, que es lo que le llamamos inflación subyacente, es la inflación, es decir, la línea negra, excluyendo los bienes más volátiles, aquellos que cambian muy violentamente de precios. Acá está metido sobre todo frutas y verduras. En Paraguay, porque escasean estacionalmente estos productos, hay una violencia en el movimiento de estos productos.
Y la línea roja, que es la tasa de política monetaria del Banco Central, de las letras de regulación monetaria. En general, esta letra de regulación monetaria es la que va a determinar la cantidad de dinero que va a haber en el sistema, y al determinar la cantidad de dinero que va a haber en el sistema, también es la que genera un impacto fundamentalmente en la inflación. Pero hemos visto que la cantidad de dinero está reduciéndose, y al reducirse la cantidad de dinero por impacto básicamente de operaciones cambiarias del Banco Central del Paraguay, no hay mucha necesidad de tocar la tasa de referencia que está teniendo el Banco Central del Paraguay. Lo que estamos viendo es que no existen muchas presiones para la suba, a pesar de que vemos pequeñas subas en los últimos tiempos. Esta reducción de la cantidad de dinero sí está impactando a nivel de transacciones. Hay eventos que han sido importantes también a nivel transaccional, y que son eventos que los tenemos que tener en cuenta para lo que va a ser el año 2019. Vamos a ir a un corte con estos datos para después seguir haciendo un análisis de los distintos sectores de nuestra economía y cómo esperamos que se comporten durante este año que entra 2019. Vamos a continuar el programa hablando de qué es lo que está ocurriendo en el sector real de la economía. Como un tema central en este año ha sido el impacto que se ha producido por la guerra comercial en el sector sobre todo en el sector de soja, que es donde esto se ha notado más. Lo que vemos es un precio de soja que allá por el mes de junio estaba en 383 y se desploma a valores cercanos a 300, y estamos hablando en este caso del mercado de Chicago, para volver a subir en un momento dado, sobre todo en el mes de diciembre y a partir de la reunión que tienen en el G20 de Buenos Aires los presidentes de Estados Unidos y los presidentes de China. El gran problema que se genera en este mercado es la gran incertidumbre que genera esta guerra comercial. Básicamente lo que había ocurrido en un momento dado había sido que China le había puesto aranceles a Estados Unidos para su soja, con lo cual las grandes empresas multinacionales que se dedican al negocio de la soja o al negocio de los granos, lo que hacía era comprar soja de Estados Unidos, de zona Golfo de México, utilizar sus plantas procesadoras en Brasil y en Argentina y exportar desde ahí a la China, que era finalmente el comprador. Y había un negocio muy importante. Se arranca la campaña sojera paraguaya, donde básicamente gran parte de los contratos que firman los agricultores son contratos que están vinculados al precio de Chicago menos lo que se llama el premio. El premio es un descuento que incluye los valores de fletes, seguros, ganancia del acopiador y otros valores más. Este valor del premio es un valor oscuro, sin embargo es muy transparente el precio de Chicago en términos de la forma en que se forma ese precio. Y el agricultor paraguayo inició con una gran incertidumbre la campaña en el momento de la siembra y con esta caída de precios muy significativa. Lo que estamos viendo hoy es que en realidad gran parte de los destinos que se habían tenido durante este año, donde Argentina ha jugado un rol extremadamente importante en este mercado por el hecho de que Argentina había tenido una sequía muy fuerte durante el año 2018, durante la campaña del año 2018, y esa campaña hizo que tengan que demandar, esa mala campaña hizo que tengan que demandar granos de Paraguay. Por otro lado, cuando comparamos solamente con los años anteriores, vemos que en realidad los destinos finales de la soja paraguaya han sido totalmente distintos en uno y en otro caso. Creemos que una situación durante el año 2017 va a ser bastante más parecida a la situación que se va a vivir durante el año 2019 en términos de los destinos globales que vamos a tener en este producto que hoy es el producto de mayor venta por parte de Paraguay al resto del mundo. Y en términos de costo, tenemos una expectativa
que obviamente es una expectativa que va a ser muy impactada por estos resultados finales. Hoy estamos hablando de un precio de Chicago en el orden de los $330 contra 370 que se tenían el año pasado. Sin embargo, un precio extremadamente distorsionado por esta guerra comercial, y estamos hablando de gastos de comercialización y premios que están todavía muy vinculados a años anteriores. Sin embargo, esperamos que estos gastos de comercialización y premios se ajusten en realidad para obtener un precio final al productor que es el que vemos hoy en 267, bastante más parecido al precio de 303 que fue el precio del año pasado. Entonces, estos resultados finales donde vemos dos eventos muy importantes. Primero, una reducción significativa o un incremento significativo en lo que se llama el rinde de punto de equilibrio, el rendimiento de punto de equilibrio, el rendimiento al cual se pagan todos los costos, y vemos también una baja en la rentabilidad o en el margen del agricultor. En realidad, lo que hoy estamos viendo es que tenemos muchos factores a nivel de volumen, sobre todo comercializado de granos, y a nivel de volúmenes de producción que no ayudan a mejorar el precio, sea este precio un precio definido en el mercado de Chicago o sea definido seguramente más en la zona del Mercosur o en la zona del Cono Sur de América, que es donde está la mayor producción sojera del mundo en la actualidad. Por tanto, esta incertidumbre posiblemente es una incertidumbre que se va a ir ajustando a medida que nos acerquemos hacia el final de la campaña y sobre todo hacia el mes de marzo, donde vamos a tener mucho más claros los panoramas. Esperamos que seguramente tengamos resultados relativamente parecidos a lo del año pasado, a pesar de que posiblemente hayamos tenido ciertos impactos sobre el clima. De hecho, han habido sequías esporádicas en los últimos tiempos, un principio de campaña muy lluvioso que después se convirtió seguramente en sequías más aisladas que han sido importantes en todo esto. Cuando miramos el caso del negocio ganadero, creemos que acá tenemos algunas circunstancias que son dignas de resaltar. Lo primero de todo es, cuando miramos el gráfico de la derecha, vemos que el precio argentino, que básicamente hace un año con el reingreso de la Argentina a los mercados de carne, estaba muy por encima de los precios del resto de los países del Mercosur, donde el único país que básicamente ha tenido una acción comercial distinta ha sido Uruguay. Argentina, en el momento en que tiene su impacto cambiario, en el momento en que le pone retenciones a sus exportaciones, vemos que durante el año 2018 se desploma su precio final. Si bien todos los precios bajan, vemos que el precio uruguayo, que hoy está anclado a gran parte a la demanda china, es un precio que se sigue sosteniendo por encima, sobre todo del de Brasil y Paraguay. La diferencia entre estos cuatro precios, por un lado, es que Argentina está vendiendo una carne con marca. La carne argentina es una marca a nivel internacional muy valiosa, y en el momento en que se dan condiciones necesarias, los compradores pagan por ese precio. Uruguay está tratando de jugar ese partido a través de una gestión que se realiza fundamentalmente a través del Instituto Nacional de Carnes del Uruguay. Sin embargo, Paraguay y Brasil están vendiendo un producto bastante más commodity, donde se disputan sobre todo por precios. Esta disputa de precios ha resultado muy evidente en el caso de Brasil y Paraguay en el mercado chileno, donde Paraguay, que venía manteniendo básicamente la prerrogativa de ser el primero, de ser el más grande en ese mercado, ha pasado a segundo plano porque la carne brasilera, con la devaluación del real, se había vuelto más barata en ese mercado. Por tanto, no podemos vender todavía la carne paraguaya como un commodity importante. Y si nos vamos al gráfico de la izquierda, vamos a ver las diferencias del precio pagado al productor. En algún momento dado, ese precio internacional importante se trasladó también al ganadero argentino, sobre todo en el primer trimestre de marzo, donde tenía el valor más alto. Y después esto fue oscilando. El que básicamente fue perdiendo valor en su producto final ha sido el brasilero.
que ha venido disminuyendo sostenidamente. Y el paraguayo, que allá a principios de año tenía el precio más alto del Mercosur, ha tenido una retracción en su precio que hoy se encuentra en valores más o menos promedio. Pero creo que lo que es importante es la diferencia que pueda existir, sobre todo entre el precio que existe en el Brasil y el precio que existe en el Paraguay. Esta diferencia es una diferencia que en fronteras muy permeables puede resultar peligrosa. De hecho, hemos visto conflictos y problemas a nivel de frigoríficos, a nivel del propio Estado, allá por mediados de año, y posiblemente estamos empezando a ver circunstancias que son bastante llamativas. Paraguay produce 700.000 terneros menos de lo que producía anteriormente, sin embargo, está faenando más o menos la misma cantidad de hacienda que faenaba originalmente. Esto creo que pone en riesgo cosas que se han conseguido con mucho sacrificio, como es la calidad del estatus sanitario paraguayo. Esperamos que básicamente el año 2019 sea un año donde los precios más o menos se sostengan, pero donde vemos que esta escasez relativa de desmamantes es una escasez relativa que hace que el negocio de invernada sea un negocio mucho más apretado de lo que ha sido en años anteriores, y el negocio de cría vea seguramente valores mucho mejores de lo que se habrían visto en periodos anteriores. Y esto creemos que es algo importante que va a terminar seguramente por arbitrar los volúmenes de cada uno de esos productos, siempre teniendo en cuenta que esta diferencia es una diferencia sustantiva, sobre todo en la frontera. Cuando miramos el desarrollo del sector comercial en general, creemos que es muy importante arrancar siempre con este gráfico. Este es un gráfico que ha sido fundamental en términos de determinar cuál fue la demanda del sector comercial paraguayo. El gran impacto se da en septiembre del año 2015, cuando se pasa una ley de tarjetas que básicamente topea la tasa de interés a valores de 3 veces lo que había sido la cartera, la tasa de interés de la cartera pasiva. Por tanto, la tasa de interés baja de valores de arriba de 40 a valores debajo de 15 en este periodo de tiempo. Y eso desalienta el negocio, hace que se acaben las promociones, y los bancos no les interesa tener algunos clientes, y hay clientes que no les interesa tener tarjetas de crédito, con lo cual sale mucha gente del mercado y se cae la demanda a nivel comercial. Este es un evento que ha sido muy significativo. Estamos hablando del orden de más o menos 90 millones de dólares en este periodo de más o menos 3 años, que es un recorte significativo, y alrededor un valor neto de más o menos 182.000 consumidores que se han pasado a niveles bastante más caros de consumo, porque se han pasado al sistema informal al ser expulsados por el sistema formal. Y esto creemos que es muy notorio en este gráfico. Cuando miramos la línea celeste, vemos que la línea celeste, en el momento de la aparición de la tarjeta, se encontraba más o menos, las tarjetas clásicas, que son las de menor línea, se encontraban más o menos en un valor de compra del orden de los 150.000 millones de guaraníes mensualmente. Y eso se desploma a valores de alrededor de 120 y le cuesta mucho recuperarse. Hoy, si sacamos básicamente los indicadores extraordinarios, está en valores de alrededor de 130.000 millones de guaraníes. Sin embargo, cuando miramos la línea verde, que es la línea de tarjetas premium, que tienen fundamentalmente líneas de crédito mucho más altas, esta gente era gente que pagaba su tarjeta de crédito en su totalidad a fin de mes y consumía más o menos en el orden de los 55.000 millones de guaraníes. Hoy, estas tarjetas de crédito, que representan alrededor del 5% del parque total de tarjetas, está consumiendo casi igual que alrededor de 700.000 consumidores que existen en el mercado de tarjetas clásicas. Básicamente fue la gente de mayores recursos la que pudo aprovechar mejor esta baja de tasas de interés por entender cómo funcionaba el negocio. Y al entender cómo funcionaba ese negocio, fue capaz de aprovechar esa baja de tasas, y esto se gastó en viajes, se gastó en cierta medida en mucho gasto suntuario. Esta medida, que buscaba
favorecer a aquellas personas de menores recursos ha tenido un efecto opuesto a lo que hemos visto. Y acá hay varios eventos que también son importantes. Vamos a tomar el caso de 4 sectores que creemos que son importantes y de 2 eventos que son importantes. En septiembre, como decíamos, la ley de tarjetas de crédito y en diciembre la unificación del tipo de cambio de Argentina que termina o por lo menos reduce a su mínima expresión el contrabando con la Argentina. Y otro evento que es importante es la gran devaluación argentina que se da durante el año 2018. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos que aquellos sectores que no financian operaciones, como es el caso de los supermercados y las grandes tiendas, reciben un primer impacto, que es el impacto de la ley de tarjetas de crédito, donde el consumidor dejó de tener promociones, pero eso es sustituido rápidamente por la compra de argentinos. Los argentinos les empezó a salir Paraguay más barato, empezaron a venir al Paraguay y empezaron a comprar. En el sector, sin embargo, de ventas financiadas, sobre todo electrodomésticos y automóviles en general, lo que vemos es que a una caída inicial donde les cuesta adaptarse a este nuevo esquema de financiamiento, sobre todo al sector electrodoméstico, empiezan a ofrecer ventas de pagares. Y la situación se transforma en el segundo semestre del año 2018. Empezamos a ver una retracción en todos los sectores comerciales, tanto en ventas de vehículos como artículos electrodomésticos, grandes tiendas, supermercados, etc. Y esta retracción está muy centrada fundamentalmente en la desaparición de las compras de argentinos que se realizaban en todas estas zonas. Entonces, hemos visto también algunos eventos que han sido importantes en los últimos meses. El evento más importante que estamos viendo posiblemente sea el evento donde una resolución aduanera hace que se corten o se reduzcan a una mínima expresión gran parte de las importaciones que se hacían a través de compras con tarjetas de crédito en e-commerce. Y lo que vemos es, acá tomamos nuevamente 4 sectores importantes. Lo que vemos es que este impacto de las compras argentinas que se da a mediados del año 2018 y presenta una reducción hasta el mes de septiembre en los 4 sectores, vemos que los 4 sectores están impactando positivamente en términos de las ventas generales que han tenido los comercios. Lo que hemos visto es que se da un proceso de fin de lo que se llamaba el arbitraje. Muchas empresas, por ejemplo, o muchas tiendas veían que el consumidor venía, se probaba la ropa, veía si le quedaba bien, veía la etiqueta y seguía compraba por internet ese mismo producto a un precio inferior. Esto posiblemente se haya frenado y haya significado un aliciente para el sector comercial, un sector bastante golpeado por la salida de los argentinos. Creemos que este es un evento que ha sido positivo para el sector comercial y que le ha permitido recuperar ventas que había perdido por impacto de la ley de tarjetas y la salida de los argentinos. Vamos al corte y después seguimos con nuestro programa sobre la situación económica de Paraguay. Seguimos con nuestro programa sobre la situación económica de Paraguay y vamos a seguir adentrándonos en parte de lo que es el sector real. Un sector importante para la economía de Paraguay es el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque es un sector donde se genera la mayor inversión de valor para la mayoría de las familias. Para la gran mayoría de las familias, comprarse una casa es posiblemente la inversión más importante de su vida y posiblemente también la más costosa en muchos casos. Por tanto, es algo que se hace con mucho cuidado y que genera también una dinámica muy importante en la economía por la cantidad de empleo que representa. Paraguay es una sociedad con poca calificación en general de su mano de obra y por tener poca calificación de su mano de obra son este tipo de sectores que presentan mucha dinámica pero que necesitan de mucho personal, aquellos sectores que generan un impacto en la economía. Cuando miramos
indicadores indirectos, como es el caso del cemento y el asfalto, en el gráfico que tiene usted a la izquierda de su pantalla, vamos a ver que en realidad a mediados de este año se produce una reducción, sobre todo en la venta de cemento. La venta de cemento, el cemento es posiblemente el producto más utilizado a nivel de construcción civil, que es una construcción importante. Y por otro lado vemos también una reducción en el segundo semestre del año de todo lo que es la venta de asfalto. Gran parte de las obras públicas, sobre todo a nivel de rutas, utilizan el asfalto. Por tanto, el asfalto es un proxy muy interesante para ver lo que es el gasto del Estado en infraestructura. Y vemos una reducción que se venía dando, sobre todo por impacto climático en un momento dado, que después se recupera para volver a caerse en un momento dado, sobre todo en el segundo semestre para las obras civiles por impacto de la gran cantidad de lluvias que hemos tenido en varios meses de este segundo semestre, algo que se está empezando a ver que empieza a resurgir, y una reducción también en la utilización del asfalto vinculada básicamente al cambio de gobierno. Normalmente cuando tenemos un cambio de gobierno, lo que vemos es que se frena mucho el aparato del Estado debido a que ese aparato del Estado está muy vinculado a un nuevo gobierno que tiene que reentender en algunos casos, en otros casos se empiezan a revisar todos los contratos que se tienen. Y creemos que esto ha sido bastante obvio en algunos proyectos, como el caso del Metrobús o como el caso de la Ruta 2 y 7 para el Ministerio de Obras Públicas, que han sido importantes. Cuando miramos en realidad los indicadores de otros productos, como el caso de materiales de construcción, vemos una retracción también bastante similar en el segundo semestre del año 2018 en todo lo que es construcción, y esto coherente con este impacto climático al cual nos refería. ¿Qué esperamos para el sector de la construcción? En realidad el sector de la construcción es un sector que es extremadamente dinámico en el caso de Paraguay, porque en Paraguay existe una demanda importantísima para este tipo de bienes. Hemos tenido una clase media que ha crecido, que prácticamente se ha duplicado en los últimos 5 años, que también se ha endeudado mucho, pero que hoy tiene necesidad de un acceso a la vivienda propia. Conseguir esto implica resolver problemas fundamentalmente financieros, que no son problemas muy profundos, pero que implican transformaciones a nivel de reglamentación que existe o a nivel de normativa que existen en varios sectores. A esta demanda durante el año 2019 creemos que se le va a sumar también una demanda internacional que ya había venido a Paraguay. Gran parte de lo que se hizo en la avenida Santa Teresa, en la avenida Molas López, en la avenida Primer Presidente o en la avenida Santísima Trinidad, habían sido viviendas o departamentos muy orientados a venderle a extranjeros que escapaban de la inestabilidad de sus propios países, fundamentalmente de Argentina. Esa misma inestabilidad se ha notado durante el año 2018 y ese mismo miedo se ha notado durante el año 2018 por razones distintas, y creemos que eso también se va a trasladar a una demanda en el sector de la construcción, pero mucho más vinculado a otros segmentos. Posiblemente el segmento de clase media sea un segmento donde se ubique esta demanda. Es mejor comprar un departamento, posiblemente, o 5 departamentos de $100.000 que comprar un departamento de $500.000, porque es más fácil alquilarlo y se genera un retorno. Gran parte de los que invirtieron en departamentos de muy alta gama les ha sido muy difícil o muy complicado alquilar esos departamentos, por tanto los retornos han sido muy exiguos para esa gente. Ahora esto creemos que va a transformarse. Cuando miramos el sector bancario, creemos que hay eventos muy importantes. Uno que ya lo señalábamos, si miramos el gráfico de la izquierda, vamos a ver que la línea roja, que es la liquidez que tienen los bancos, es una liquidez que estaba muy por encima de los valores promedios de los últimos 5 años, más o menos unos $900 millones que tenían guardados los bancos en sus cajas en distintos componentes del activo, y que a partir de las fuertes intervenciones cambiarias del Banco Central
se han ido reduciendo para encontrarse hoy por debajo de los valores promedios históricos que se tienen en este sector. Es decir, esto hace que esta liquidez que se ha drenado hoy genere un rendimiento para los bancos, pero que también impacte esto sobre la tasa de interés. A pesar de este incremento de tasa de interés, lo que vemos también es que ha habido una recuperación en algunos sectores y en una recuperación sobre todo en la colocación de créditos. Si miramos el gráfico de la derecha, la curva naranja, vemos que hacia finales del 2016 y principios del 2017, las colocaciones en moneda extranjera estaban en valores negativos y habían caído mucho también las colocaciones en moneda nacional, en guaraníes expresadas por la línea amarilla. A partir de ese momento vemos un crecimiento bastante importante incluso en la colocación de créditos en moneda extranjera por la aparición fundamentalmente de lo que es el sector agrícola. El sector agrícola y sus sectores conexos son los principales demandantes de crédito en Paraguay y son demandantes de crédito en moneda extranjera dado que el negocio es un negocio que prácticamente se mueve en dólares. Los agricultores compran fertilizantes y agroquímicos en dólares y los venden y venden su producto final, su soja, su maíz, su trigo en dólares en general. Por tanto, no tienen necesidad de hacer cambios o tienen necesidad de hacer muy poco cambio en general. Y lo que hemos visto, esta curva creciente de colocaciones en moneda extranjera está muy vinculada a la reaparición, como les decía, del agricultor en la escena crediticia paraguaya. Este agricultor había sido muy golpeado por la baja de precios de commodity allá en el año 2014 y había decidido refinanciar y reestructurar sus deudas. Hoy, sin embargo, está trabajando mucho más duramente en tratar de recolocar y de crecer, cosa que no le había pasado en los últimos 3 años. Y básicamente esto es producto de excelentes cosechas que se han tenido, por suerte dirán muchos, ¿verdad? Pero esas excelentes cosechas le han permitido al agricultor acercarse de vuelta a las entidades bancarias a solicitar un crédito cuando que antes se acercaban solamente a refinanciarlo. Creemos que el año que viene va a ser un año que va a estar muy determinado en tasa de moneda extranjera, sobre todo por una escasez relativa de divisas como señalábamos anteriormente en Paraguay y que básicamente va a impactar en el costo del dinero. Posiblemente veamos tasas de interés, ya estamos viendo tasas de interés en dólares más elevadas que las anteriores. Una circunstancia similar se ve en guaraníes. Obviamente lo que ocurra a nivel de tasas internacionales también va a tener su impacto en las tasas locales y posiblemente se note eso de manera muy significativa. Creemos que los bancos van a tener una dinámica interesante y que vamos a empezar a ver crecimientos de cartera. Obviamente, esto en la medida en que las expectativas de los agentes mejoren, también vamos a ver que esta dinámica se fortalece. En el Estado, la discusión, como decíamos en un momento dado, ha sido la discusión sobre el tema tributario. Y esta discusión sobre el tema tributario se ha marcado básicamente no solamente a la salida del gobierno anterior, sino también desde el Parlamento, con un intento de un impuesto a la soja que básicamente fue contestado por el Ministerio de Hacienda diciendo nosotros tenemos otro programa. Pero vale la pena evaluar cuál es la situación relativa de Paraguay. Paraguay hoy tiene una presión fiscal y cuando hablamos de presión fiscal estamos hablando de impuestos, estamos hablando de contribuciones sociales también en general. Y como dice el Ministerio de Hacienda, esta es una de las presiones más bajas de la región, está en 15,3% contra un promedio de 24,7% de la región. Sin embargo, cuando miramos hacia la izquierda del gráfico, nos vamos a encontrar con países que son realmente desesperantemente malos en la administración de sus cuentas fiscales. El caso de Argentina, el caso de Brasil, Uruguay tampoco es un héroe en ese campo y Bolivia tampoco,
que son los que generan un peso significativo y hacen que este promedio suba. El Ministerio de Hacienda siempre ha hablado básicamente de que tenemos que acercarnos a estos promedios de América Latina. Sin embargo, yo creo que la respuesta es que no tenemos ganas de parecernos a este país, a estos países de acá, y tenemos que evitar parecernos a estos países porque son países que han administrado muy mal sus cajas fiscales en general o sus cuentas fiscales. Creemos que estos países del medio, países como Chile, Colombia, posiblemente Perú, son países que son mucho más seguibles. Otro evento que es importante, cuando miramos este número de 15,3, esto en realidad es un ratio, es la división de todos los ingresos que genera el Estado en estos conceptos que hablaba, tributos, contribuciones sociales y tributos indirectos, dividido el Producto Interno Bruto. ¿Qué fue lo que pasó en Paraguay? Este número andaba por el 21% más o menos y ahora bajó a 15% por el hecho de que subió el denominador, es decir, subió el Producto Interno Bruto a partir del cambio de año base que se da del Producto Interno Bruto en general. Por tanto, acá hay una falacia relativamente importante en esto. Creemos que es muy importante de tener en cuenta a nivel tributario esta reforma que se va a discutir. Pero creemos también que en esta reforma un tema central a discutirse es el sistema de administración tributaria. El sistema de administración tributario paraguayo es muy malo. Es un sistema que es ineficiente y que tiene que mejorar. Y tiene que mejorar básicamente con inversión. Gran parte de la cobranza de tributos en la actualidad es una cobranza que tiene que estar basada en sistemas informáticos que se asemejen a los mejores sistemas del mundo y que permitan ampliar la base de contribuyentes. Creo que este es un reclamo que hemos escuchado muchísimo, sobre todo de los sectores empresariales, que son aquellos que terminan pagando el pato en este tipo de cosas. Creemos que tocar tributariamente al Paraguay podría llegar a ser muy peligroso porque podríamos generar incentivos muy fuertes a la informalización, una informalización contra la cual se ha luchado mucho y que yo creo que en general con las diferentes reformas tributarias se ha tenido con una perspectiva de largo plazo una victoria muy importante. El problema es cómo gastamos y el problema es que el Estado paraguayo sigue gastando mal, por eso no le van a alcanzar los recursos. Y acá la pregunta es, ¿queremos que el Estado tenga más recursos para hacer qué? Creo que esta es la discusión que también en la que se debe centrar la sociedad paraguaya. Vamos a terminar con unas proyecciones que tenemos para el año que viene, que creo que son proyecciones que pueden ser atractivas. Esperamos que el año que viene tengamos una tasa de crecimiento de Producto Interno Bruto bastante similar a la tasa que tuvimos este año. Podrían existir eventos que podrían hacer cambiar eso. Vemos que posiblemente haya una pequeña presión inflacionaria más elevada que la de este año, pero pensamos también que gran parte, y esto básicamente por impacto del dólar, que podría tener una suba y afectar el nivel de precios, sobre todo en algunos productos, pero creemos que esto dependerá mucho de lo que haga el Banco Central con relación a este indicador. Finalmente, el tipo de cambio, esperamos un tipo de cambio un poco más elevado que el tipo de cambio que hemos visto este año 2018, pero esperamos también que este tipo de cambio sea un tipo de cambio donde las decisiones que se tomen fuera del Paraguay a nivel internacional van a ser las decisiones que van a ser las más importantes en términos de la determinación del nivel de este indicador. Quédese con nosotros y vamos a las conclusiones de nuestro programa hoy después del corte. ¿Qué esperamos en síntesis para el año 2019? En el sector agrícola esperamos un buen año en términos de rendimiento con variables a nivel de precios que seguramente vamos a tener valores finales en fincas similares a lo del año pasado.
pero con toda esta burbuja generada por la guerra de precios entre China y Estados Unidos que impacte. A nivel cárnico vamos a tener producciones similares, posiblemente se va a generar una estabilidad de precios con todos los riesgos vinculados al mercado, que hoy tiene fronteras relativamente permeables y que pueden impactar sobre todo en grandes ganancias que hemos tenido, sobre todo a nivel sanitario. El sector de la construcción creemos que va a tener una dinámica interesante, vinculada fundamentalmente a una demanda local y también a una demanda internacional. Vemos que en el sector comercial vamos a ver que este impacto que ha generado el Estado a través de los controles aduaneros sobre las ventas en e-commerce van a ser importantes en términos de generarle un dinamismo extraordinario al sector comercial que no tenía anteriormente, pero creemos que también estos impactos van a ser impactos que se deberían trasladar a otros sectores. La ley de tarjetas de crédito, creemos que una dinámica del e-commerce local también va a ser muy importante en ese rubro. En términos de los bancos, vamos a ver que los bancos están con relativamente poca liquidez, posiblemente veamos tasas de interés un poco más elevadas el año que viene, pero seguramente esas tasas de interés más elevadas van a significar también que los bancos van a estar más dispuestos a prestar dinero porque también van a ganar más dinero haciéndolo. Y esto es algo interesante. La discusión a nivel estatal creo que se da en dos frentes. Por un lado, la gran discusión tributaria que se va a hacer sobre todo a principios, en el primer semestre del año 2019, y por otro lado, la implementación de la ley de bancos que va a tener que hacer el nuevo Banco Central y que posiblemente afectaría las calificaciones en el sistema financiero. Creemos que esto es un cierre básicamente de lo que es toda la proyección para el año 2019. Quédense con nosotros en el próximo programa porque vamos a tener visiones también sectoriales de qué es lo que esperamos para el año 2019. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche y nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, LIDE.